El otro día vi el vídeo de Andrés Perfumeman sobre 28 reglas del traje, que os voy a dejar por aquí en caso de que queráis verlo, pero sobre todo me ha llamado la atención de ese vídeo, y es lo que vamos a ver en este vídeo, los errores que él comete con su traje, o más que errores, pues no voy a hablar de temas estéticos subjetivos, sino de efectos visuales que hay en ese traje que lleva, y no solamente en ese traje que lleva, sino en muchos de los trajes, os diría que casi todos, por no decir igual todos, pues tampoco me he visto todos los vídeos de su canal, de los trajes que él lleva habitualmente, o de las americanas, porque tampoco no le vemos de cuerpo entero, pero sí de esas americanas que él lleva en casi todos los vídeos, aunque en teoría muchas de las cosas que dice en ese vídeo están bien. Lo que pasa es que en la práctica es donde os diría que falla. Y en este vídeo vamos a ver 10, en el título pondrá 28, pero más que nada va a referencia a sus 28 reglas, que 10 ya son bastantes, incluso puede que tengamos 11 porque hay alguno ahí que puede ser un poquito más subjetivo, que comentaré por el final. Y voy a empezar por el primero de ellos, que además sí es un poquito subjetivo el primero, pero sí a efectos visuales marcaría mucho la diferencia. Estoy hablando, y esto depende también de las modas, a principios de los 2000 se hacían como lleva él, a principios de los 2000 tantos, hasta 2010 más o menos, cuando empezó a invertirse, aunque ahora en la actualidad podemos encontrar un poco de todo, y estoy hablando de las solapas estrechas, las solapas que lleva él. Las solapas tienen que ser proporcionales al físico de un hombre, al físico de quien las lleva, y las solapas que él lleva son bastante estrechas, le realzarían mucho más, le crearían una imagen mucho más potente, con mayor presencia, y no os estoy hablando de irnos a unas solapas enormes, pero de por lo menos, en su caso, la mitad de la distancia que hay entre el cuello y el hombro, porque las solapas que lleva además en ese vídeo, que son de pico, que son un poquito diferentes, especiales, que son un poco más formales, más vinculadas a eventos, pero que se pueden llevar perfectamente en una americana normal, pero aún así es que son muy estrechas, no le crean, de hecho se ven demasiado pequeñas para el cuerpo, para el torso que tiene él, que se ve además un hombre con una espalda ancha. Yo no lo he visto en persona, así hemos hablado un par de veces, pero de forma digital. De hecho, le invité al podcast del canal y de momento no ha contestado. Veremos si le hace mucha gracia este vídeo. De todas formas, Andrés, esto no es nada personal, aquí solo hablamos de efectos visuales, pero yo te digo, te quedaría mucho mejor unas solapas más anchas, te generarían una imagen más potente, además más proporcional a tu físico, que eso es lo más importante en realidad, y además tendríamos un mayor triángulo invertido. Lo que queremos siempre con el traje es que nos potencie los atributos físicos. Sigo con el segundo punto que me llamaba mucho la atención prácticamente desde que le di al vídeo y empecé a verlo, fue ese pequeño triángulo, que supongo que estaréis viendo también, blanco, que se ve que al final es la camisa, entre el chaleco y el pantalón. Y con ese chaleco creo que le queda bastante corto, y además en esta parte del vídeo es donde lo vi bastante claro. Yo creo que también en ese punto del vídeo, que ya es por la mitad más o menos, se le bajaron un poquito los pantalones o algo, quizá el gesto tampoco ayuda, pero aún así un chaleco, por mucho que levantes la mano, no te tiene que quedar así de corto. Un chaleco tiene que ser más largo, y sobre todo cuando tú te muevas no se tiene que ver la camisa. De hecho, el chaleco está para potenciar la uniformidad, para crearte también una imagen más alargada, más potente, y en este caso casi lo está arruinando, es al revés. O sea, no está consiguiendo ese efecto, encima que se vea ese pequeño triangulito, que es muy pequeñito, me diréis, pero da igual, luego cuando levantas la mano es más, eso no queda nada bien. De hecho, incluso cuando está casi en posición relajada, se sigue viendo a veces ese pequeño hueco con la parte de la camisa, y eso visualmente no queda bien. El chaleco tendría que ser un poquito más largo. Como punto número 3, me ha llamado también mucho la atención, además a medida que se va moviendo en el vídeo, a medida que va mostrando detalles, habla del hombro, y yo lo que veo en su hombro, en sus hombros además, es una arruga en la zona de aquí muy pronunciada. Tiene que ver seguramente con la estructura que hay ahí del traje, porque parece que es un traje que tiene algo de hombrera, pero no sé si tiene más la parte de aquí, que se llama chorizo en español, se llama chorizo de una forma muy informal, pero entre los que hablamos de trajes, pues sí, nos referimos a esta parte de aquí como chorizo. Entonces se ve que como chorizo hay bastante aquí, pero luego no sé si aquí no tiene nada de estructura. Ahí tendría que tener una hombrera con un poquito más de estructura. También creo que los hombros los tendría que tener un poquito más subidos, cuando hablamos no de sus hombros físicos, sino lo que es el traje. Hay un ajuste que se llama subir hombros, y en su caso tiene pinta de que le hace falta bastante, y sobre todo cuando se marca esas arrugas queda bastante, la verdad que feo a nivel visual. No queda bonito que se le marque, además no solamente cuando eleva los brazos, sino casi cuando está relajado, cuando está hacia abajo, también se le ven esas marquitas en menor medida, pero aún así eso no
no queda nada bien. O sea, ahí hay algo que falla a nivel de estructura, tendría que verlo en persona, la verdad, para saber exactamente qué es lo que falla, pero seguramente una de esas dos hipótesis que he comentado es lo que falla. Igual que también falla, diría yo, como punto número 4, además nos comenta de que el largo adecuado, y lo dice bien en teoría, aunque para mí más que esta referencia tendría que ser esta, aunque él comenta más, aunque dice que tiene que estar entre esta y esta, que está bien, en teoría está bien, pero esta es una de las referencias que podemos tener. A mí me gusta mucho más la referencia, la parte de atrás, que es que nos tiene que cubrir los glúteos completamente, porque los brazos también hay gente que los puede tener un poquito más largos, más cortos, pero con los glúteos no falla. La chaqueta tiene que cubrir completamente los glúteos, porque es cuando la pierna empieza a cambiar de forma, pasamos de la línea recta de la pierna a tener algo de curvatura, y ahí es donde tiene que empezar la chaqueta, donde tiene que terminar, depende de cómo se vea, que es donde empieza a cambiar la forma, y esa parte visualmente nos queda mucho mejor cuando la chaqueta llega hasta ahí, es decir, corta ahí en esa parte del vídeo donde se le ve como más de cuerpo entero. Yo diría que no le llega a cubrir los glúteos completamente, y eso visualmente la verdad que no queda bien. Debería ser un poquito más larga, y más para él, que tiene pinta de ser un hombre bastante alto. También por su altura hay un fallo, que este es bastante habitual cuando te compras un traje que ya viene hecho, no es un traje que sea a medida, porque ese traje, vamos, yo juraría que no está hecho a medida para él, ni siquiera una medida industrial. Es un traje que tiene toda la pinta de ser un traje ya hecho de confección, digamos en serie, y por ello el punto de cruce, es decir, donde se abrocha la americana, además que lo vemos ahí claramente en el vídeo cuando se la abrocha y cuando se le ve más de cuerpo entero, es un punto de cruce alto, y más para un hombre de su envergadura. Ya os digo, no sé cómo será físicamente, o sea, en directo, pero no se ve que sea un hombre bajito ni pequeño, o sea, que se ve con cuerpo, y el punto de cruce le quedaría mucho mejor más abajo, alargaría más lo que es la zona, lo que es la solapa, alargaría más de esa forma también la presencia del torso, y ese punto de cruce ahí tan alto no le favorece, le queda la verdad que muy poco proporcional. Este punto de cruce, de hecho, como referencia de dónde tiene que abrocharse la americana bien, es más o menos a unos 3-4 dedos, también depende un poco de gustos, de proporciones de cada uno. Esto en directo, en persona, digamos, se puede ver mucho mejor. Unos 3-4 dedos por encima del ombligo tendría que estar el punto de cruce. Hay gente que luego le gusta un poquito más bajo, sí, depende de gustos y preferencias, pero aún así visualmente le quedaría mucho mejor a esa altura, y no donde lo tiene, que es bastante alto. Tampoco me convence el largo de mangas de su chaqueta como punto número 6. Este sí que puede ser un poco más subjetivo, porque creo que a medida que se va moviendo en el vídeo se le van subiendo un poquito las mangas, pero aún así enseña demasiado del puño de la camisa. Para mí eso es demasiado. Además, cuando elevas la mano, está claro que se eleva también, pero debería quedarse más o menos aquí, a un dedo. A mí al menos me gusta cuando se enseña un dedo de la camisa y no tanto puño, porque partes del vídeo donde se le ve bastante puño. Yo sé que luego hay por preferencia, hay gente que le gusta enseñar ahí 4 o 5 centímetros del puño. Para mí eso es exagerado, la verdad. Yo no estoy muy seguro, tendría que verlo en persona, pero me parece que la manga le queda cortita, o se le sube mucho, que también puede ser que se le suba mucho porque es estrecha la manga para su físico, y por eso en cuanto se mueve se le va subiendo la manga, y esa manga debería ser un poquito más ancha para que no se le suba tanto a medida que se vaya moviendo. Como séptimo error, sobre todo cuando se mueve, esto es algo que además realmente solo se puede ver cuando uno se mueve. Bueno, si ya le quedase mal sin moverse ya sería algo bastante malo, pero es lo que llamamos el gap de cuello, ¿vale? Que siempre puede haber un poquito cuando tú haces este gesto, pero el gap de cuello que a él le produce ahí es bastante llamativo, es bastante grande. No tiene que haber ese hueco entre el cuello de la camisa y el cuello de la chaqueta. Cuando tú te vas a mover, sí, tiene que haber un poquito de hueco, puede haber un poquito, pero no tiene que haber tanto en realidad. Eso es algo que vería bastante mejor en persona, la verdad, pero aún así, con esos detalles que se ven en el vídeo, yo creo que sí se aprecia bastante que hay ese hueco en el cuello y que no le queda nada bien. De hecho, ya que hablamos del cuello, el cuello de su camisa, que en este caso también supongo que será una preferencia personal de él, tiene unas palas del cuello de su camisa que son unas palas que no son muy abiertas. Tampoco hay que irse a unas palas muy abiertas, pero son bastante cerraditas y con la punta, digamos, de la pala bastante marcada en el frontal. Esto hace que cuando él se mueva también, y esto se ve bastante durante el vídeo, cuando le ocurre esto,
es decir, cuando se va moviendo y en determinados gestos le ocurre este hueco que hay entre la pala y la chaqueta, hace que tampoco visualmente se vea bien. Esto es porque si eligiese una pala un poquito, en este caso yo llevo una pala que al final es más abierta, es más italiana, y además tengo el cuello abierto. Cuando llevas el cuello abierto esto no ocurre, o no debería de ocurrir. También con cuellos muy pequeñitos sí puede ocurrir, pero en cualquier caso cuando yo llevo corbata, como habéis visto en muchos vídeos, bueno, no en muchos, pero en diferentes vídeos donde he llevado corbata o incluso en fotos, cuando llevo una corbata, el cuello para mí tiene que ser, aunque sea un cuello con presencia, como el de la foto por ejemplo, que es un cuello bastante elevado y no es un cuello muy pequeñito. Este que llevo hoy por ejemplo es un poquito más pequeñito, pero la apertura de las palas es mayor, y esta apertura, que tampoco queda exagerada, no estoy hablando de llevar un Extreme o algo así de estos que hay por ahí, Extreme Cutaways, hace que quede dentro de la solapa, y eso visualmente es más bonito que algo que queda fuera con este hueco. La verdad, esto es un detalle pequeñito, aún así yo creo que podría mejorar mucho si justamente cuidase ese detalle. Y el noveno error, que os diría que casi explica todos los errores anteriores, y es que en un momento dado hay un traje que enseña por dentro y se puede ver la etiqueta de la marca. Al menos creo que veo la etiqueta de la marca, y creo que es Guthridge, creo que se pronuncia así. De hecho es una marca italiana, pero tiene el nombre en inglés si no me equivoco. Y esta marca, si nos fijamos, que de hecho no es la del traje que lleva puesto en ese momento, pero creo que seguramente será parecido, o será a lo mejor un traje antiguo de esa misma marca. Y si nos fijamos en los trajes de esa marca, ya en las propias fotos de los modelos podemos ver justamente esos errores. Punto de cruce alto, podemos ver trajes cortos para esos modelos, podemos ver cosas que son raras, un poquito así como modernistas, son como que se han quedado en esa tendencia de trajes cortos, solapas estrechas, aunque no todos sus trajes tienen solapas estrechas, pero aún así cuando vas a por una marca de trajes que os diría baratos, que al final seguramente la construcción de esos trajes, también por eso igual le hace esas marcas, no sea un half canvas, no serán trajes hechos con un mimo, con un cuidado, porque es una marca que va más a por precio y no destaca por su calidad. Ya os digo, igual por telas, por tejidos está bien, porque he visto que usan lanas, que usan vitale, que usan cosas así que no están mal, pero a nivel fits, a nivel corte es donde falla y mucho esta marca. Por eso, de hecho, él en realidad con su cuerpo, con su físico y con lo bien que le va en YouTube, en realidad os diría que se tiene que hacer un traje a medida. Sería lo suyo, y no uno, sino tener muchos trajes a medida. Si os acordáis de cuando hice un vídeo muy parecido sobre Juan Ramón Rayo, él cometía muchísimos errores, muchos más que Andrés en realidad, pero no tiene nada que ver de cómo ha pasado de lo que llevaba a lo que lleva ahora cuando lleva traje. No tiene nada que ver, de hecho le ha cambiado incluso la pose. Ahora lo vemos ahí dando sus conferencias, tiene una pose mucho más esbelta, una presencia mucho mayor, y en el caso de Andrés sería incluso más, porque él es un tío que se ve que está en forma, que se cuida, bueno, que Juan Ramón Rayo también, pero vamos, que no tiene punto de comparación, yo os diría, en cuanto al físico que tiene cada uno. Yo creo que además ese error explica todos los anteriores, y hay una cosa que está bien, que es el 10º error, pero también os diría que falla en algo bastante importante, justamente en ese error, es que dice que lo mejor que podemos hacer es llevar tirantes en un traje. Y es verdad, para que el pantalón esté en su sitio, para que el pantalón se mantenga, para que la caída del pantalón sea mejor, tirantes, sí, 100%. Pero él lleva tirantes en un pantalón hecho para cinturón. Seguramente le pondrá a él los botones, o sea, una costurera o alguien de confianza que tenga, pero es un traje que se ve que tiene pasadores para el cinturón. Debería llevar pantalones con ajustadores, con cintura limpia, con cintura desplazada, también para que cuando lleve el chaleco no se le vea el botón en el frontal. Ese tipo de detalles son los que marcarían mucho la diferencia. Y también os diría que en general yo creo que peca de que el traje es algo estrecho para él. En pecho tendría que tener un poquito más, porque también cuando se mueve a la mínima vemos ahí un quiebre, aunque esto, os digo, esto es un poquito más subjetivo, y por el vídeo se intuye de que no es un traje que en realidad pues le quede, o que esté hecho, que no está hecho a medida, o al menos si está hecho eso a medida, yo creo que debería de cambiar de sitio donde se hacen los trajes a medida. Todo esto no es nada personal, son solo efectos visuales. Si alguien no está de acuerdo, que me lo deje en los comentarios. Que por cierto, como sabéis, este jueves todavía nos quedan las últimas plazas para el evento que estamos organizando de puertas abiertas aquí para la medida, porque estamos lanzando ese tejido de lana Super 120 español, tejido en Sabadell. Como sabéis, por primera vez lanzamos esto hasta que dure ese tejido, porque va a ser un precio especial además para ese tejido, para esos tejidos, que no solamente es uno, sino que son varios de esta misma casa. Es un buen motivo para reunirnos, para tomar algo, así que si os interesa os dejo abajo también el enlace. Y nada más, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.